Esta tarde le hemos invitado aquí a este espacio de los periodistas a Hugo Sánchez Gudiño. Él es, eh, él es maestro, él es doctor, es experto en, en a situaciones como la que hoy, la que presenciamos el, el sábado y los efectos que esto ha tenido. Y Hugo Sánchez Gudiño es profesor investigador de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues le damos las gracias a Hugo Sánchez Gudiño porque una de las preguntas es, ¿qué es lo que genera, maestro, una situación así, como la que vimos el sábado, pero que es la más reciente de muchas que ha habido en otros lugares, en otros estadios de México? Bienvenido a los periodistas, Hugo. Buenas noches, maestro. Mucho gusto, maestro Álvaro Delgado, reconocido y distinguido periodista. Me honra su invitación. En efecto, este fenómeno no es nuevo. Tiene más de 20 años de vida aquí en México, este fenómeno de las barras, de los grupos de animación deportiva. Y bueno, hace cosa de unos 15, 20 días, platicando y analizando el problema de la violencia en el fútbol, con compañeros periodistas de la revista Proceso y con compañeros de SPE, pues trazábamos una serie de indicadores que nos ponían como un foco de alerta de algo que podía ocurrir, ¿no? Lo veíamos porque percibíamos que en estos grupos deportivos se estaba dando una cartelización, es decir, un comportamiento similar al de los cárteles, ¿no? Al que tienen los cárteles. El primer indicador que veíamos era el famoso grito homofóbico, pero también junto con él otros gritos que son gritos que incitan a la violencia, gritos sexistas, homofóbicos. Un segundo elemento, pues la utilización de estos grupos deportivos, de las narcomantas que utilizan para amenazar a los directivos, a los jugadores, a los entrenadores. Un tercer elemento, pues algunos jugadores famosos de estos equipos en redes sociales intercambiando mensajes de agradecimiento con líderes, ¿no? De algunos cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación. Y finalmente, una de estas barras, la de Monterrey, que utilizó una hielera y en la hielera colocó las cabezas de el entrenador, de algunos jugadores, y sobre todo de directivos. Entonces esos indicadores nos planteaban que algo estaba por ocurrir y ese algo finalmente, esta bomba de tiempo estalló 15 días después con los acontecimientos graves en Querétaro y bueno, creemos que eso no fue casual ni que fue algo que se generó de manera espontánea. Un Sí, momento. se van acumulando acontecimientos y ahora ocurre esto, pero hacías alusión, maestro, a hechos ya muy delicados como las amenazas que sufrieron directivos en el caso de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hay otros antecedentes de comportamientos violentos. Yo recuerdo en el Estadio de León que si bien que en uno de los casos, lo trato de hacer memoria, en uno de los casos tomaron el año pasado el estadio porque supuestamente ya no iba a jugar ahí el equipo. Y en otra ocasión destrozaron absolutamente todo lo que encontraron en ese mismo estadio. Y ha ocurrido en estadios del Estadio Jalisco mismo, en enfrentamientos entre el Atlas y el propio Querétaro, en Monarcas. Es decir, aquí no estamos ya ante un asunto novedoso, pero lo novedoso
Y tampoco es novedoso que las autoridades, no solamente de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, sino de las autoridades federales, estatales, municipales, tampoco hagan nada. ¿Que a dónde nos encaminamos con una situación así? Bueno, aquí hay una pasividad y una omisión de las autoridades y de los federativos. Primero, porque para los federativos, bueno, lo más importante es el negocio. El fútbol soccer es un negocio que genera ganancias multimillonarias y como ustedes, maestro Delgado, lo señalaba en un principio, pues actualmente los principales directivos pues, han sido políticos, son gente que ha hecho carrera política, han sido candidatos que no lograron ganar ciertas jefaturas de gobierno, ciertas candidaturas, y bueno, pues se encuentran también políticos con mentalidad empresarial que encuentran pues empleo en estos espacios deportivos. Uno pensaría que por la visión política que tienen, llegarían con una visión más integral y con mayores elementos para comprender lo que ocurre como estos hechos y que tendrían ideas más creativas para solucionarlos, pero pues por lo que se ve no es así. Yo diré que los directivos están más preocupados primero porque México califique para el Mundial de Qatar en este mes con los 3 partidos eliminatorios que tiene. Segundo, pues que el próximo Mundial de Fútbol se realice en México, Canadá y Estados Unidos, que es el gran negocio multimillonario. Y el tercer elemento, el señor Arreola, pues está negociando con una de las ligas de fútbol más, digamos, que más dinero tiene en el planeta, que es la MLS, la Liga Norteamericana. Entonces creo que allí está el enfoque, la prioridad de los directivos y el tema de la violencia, de los hechos ocurridos en Querétaro y de los hechos colaterales, pues no forma parte prioritaria de su agenda. Tal vez ahorita estalló la papa caliente y bueno, querrán encontrar soluciones coyunturales, como pues tal vez deteniendo a 2 o 3 rijosos, presentándolos a la opinión pública, meterlos a la cárcel y ya ahí terminó todo, que se reinicie los juegos de fútbol, las barras siguen intocables, se les prohíbe 2 semanas no entrar a los estadios, pero después regresan o simplemente entran camuflados y ahí siguen viviendo del parasitismo, de la violencia, del narcomenudeo, de todas las actividades ilícitas que cometen. Los gobiernos estatales, como lo hemos visto con estas 2 conferencias de prensa, tanto la de Curi de Querétaro como la del gobernador de Jalisco, pues son políticos preocupados, incluso se encuentran medio aterrorizados por los hechos ocurridos y se ve que sus respuestas frente al problema son bastante ambiguas, muy retóricas, mucho discurso político hueco, no hay medidas concretas. El propio Curi llega allí a leer una especie de catecismo a un anónimo delincuente, ¿no? Así como los viejos panistas. Obviamente, pues eso no tiene credibilidad, tan es así que en las redes sociales hay tendencias donde dicen si hay muertos, o sea, las redes sociales se han convertido en la contracara informativa de lo que las autoridades han querido manejar. En cuanto a las autoridades gubernamentales, bueno, en el caso de Alfaro, de Jalisco, bueno, es más cuidadoso en su discurso, pero definitivamente, pues Jalisco está permeada por el cártel del Mencho y obviamente los equipos de fútbol no son ajenos a ese contacto que hay de este cártel, que sería la barra 51 del Atlas. Y en el caso de Querétaro, pues está en un corredor, ¿no? Está en un corredor donde pues se mueve, digamos, el huachicol, donde está este cártel de Santa Rosa y Lima, etcétera. Y bueno, tampoco las propias redes han dado evidencias de algunos miembros de esos grupos. Evidentemente, el gobierno federal, pues como que yo lo veo un poco ajeno, como que está observando, como que no hay un compromiso de ver cómo interviene, aunado que bueno, pues el fútbol no es soccer, no es digamos del gusto
el actual gobierno, a ellos les gusta el béisbol, quizás su conocimiento de este deporte sí sea muy superficial, y bueno, frente a esa apatía, pues hay medidas que son bastante criticables, y bueno, así ha funcionado en estos veintitantos años, que estos grupos de presión, estos grupos de choque que operan en el fútbol mexicano lo han hecho, y yo creo que lo van a seguir haciendo, viendo ya la respuesta que hay. El presidente López Obrador justamente se refirió al tema y dijo que ese tipo de comportamientos tienen que ver con la urgencia, la necesidad de al mismo tiempo moralizar a la sociedad, atender las causas que generan la violencia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que la segunda idea es necesaria, y hemos insistido en atender las causas justamente de este problema, ver las raíces que tiene. Obviamente, conociendo las causas y las raíces, estudiándolas, haciendo un diagnóstico correcto de ellas, un diagnóstico que no solo debe de hacer la autoridad deportiva, también lo tiene que hacer la autoridad de gobierno, y nosotros hemos insistido que debe de sumarse la autoridad de las universidades, de los especialistas en distintas disciplinas de la violencia, que tienen trabajos, aportaciones, reflexiones de los centros de estudio superior, y que eso puede enriquecer un diagnóstico donde esté la raíz de ese problema, y a partir de allí entonces trazar rutas de largo plazo, porque en corto plazo es difícil que se resuelva ello, pero se pueden trazar rutas de solución a largo plazo, tocando justamente eso, las raíces, cosa que no veo que los directivos en este momento estén haciendo. Ellos están en la parte superficial, en la parte de la imagen, y las raíces del problema quedan intactas. Una última cosa, si las autoridades de México, fundamentalmente las que tienen el gran negocio del fútbol, buscan encubrir esto, ¿puede haber una conducta diferente de la FIFA que pueda no darle a México la sede de la Copa del Mundo precisamente porque no están garantizadas las condiciones de seguridad? ¿O el negocio va a seguir? No, yo creo que sí es acertado este señalamiento, porque esta noticia, estos hechos, pues, han tenido un impacto internacional. Las redes sociales definitivamente le han dado una cobertura. Uno revisa los portales de los principales diarios deportivos del mundo, los que tienen una influencia muy importante en este deporte a nivel global, y todos traen notas referentes a este tema. Obviamente sí hay una preocupación a nivel mundial. Los equipos que pudieran participar en el futuro, no me quiero imaginar al ver estas imágenes el terror que tendrán, y obviamente la FIFA tendrá que tomar medidas en el asunto, y se está barajeando esa posibilidad. Se habla de esta en las propias redes. Hay una tendencia de que le quiten a México la sede de este mundial trinacional, porque son 3 países los que lo van a organizar, y me parece que ese es uno de los grandes peligros derivados de estos hechos, porque pues no dudo que países europeos, países asiáticos, etcétera, incluso países sudamericanos que tienen una alta calidad en la competencia de este deporte, pues estarán aterrados. Hoy hablaba con compañeros en la mañana de un canal brasileño, y bueno, ellos que son también apasionados como nosotros, son 10 veces más apasionados que los mexicanos, veían con preocupación esos hechos, veían las imágenes. No es común ver las imágenes que se pasaron en redes, tanto fotos como videos de una violencia que se ve un poco sádica, ¿no? Porque está el enfrentamiento que siempre hemos visto, pero no estas imágenes. Entonces estos hechos han trascendido internacionalmente. Seguramente la Federación Internacional de Fútbol estará analizando esta posibilidad, y bueno, pues es una moneda en el aire que seguramente, bueno, pues tendrá
muy preocupados a los hombres de cuello blanco, a los grandes empresarios que manejan este lucrativo y multimillonario deporte en México. Maestro Hugo Sánchez Gudiño, muchísimas gracias por la oportunidad de informar al auditorio de los periodistas sobre este asunto que, pues por supuesto, nos sacudió a todos desde el sábado. Muchísimas gracias. Eh, sí, mi agradecimiento, maestro Álvaro Delgado, y un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Seguimos en comunicación. Gracias.